Iglesia, vienen falsos profetas y vienen a ti. No es necesario que voltees ahí, pero quiero que escuches el testimonio, un poco del testimonio de las Sagradas Escrituras. Escuche solamente la despedida del apóstol Pablo cuando él se despide de los pastores, los ancianos de la iglesia de Éfeso. Le dice a los ancianos, a los pastores en Éfeso, Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí mismo a los discípulos. Pablo advierte a estos ancianos en Éfeso que los falsos maestros iban a venir y se iban a infiltrar en la iglesia, buscando a dividir a la iglesia de Cristo para tener seguidores a sí mismos que sigan el error en lugar de la verdad de Dios. Escuche la advertencia del apóstol Pablo a la iglesia en 2 de Pedro 2:1. Solo escuche conmigo. Pedro, hablando a las iglesias en Asia, dice lo siguiente: hubo también falsos profetas entre el pueblo, es decir, entre Israel, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Escuche lo que dice Judas, el líder de la iglesia, no Iscariote, Judas 1:4. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, vienen falsos profetas, vienen falsos maestros, vienen falsos predicadores, vienen hacia ti. Esta es la enseñanza a lo largo de todas las Escrituras y es lo que estamos viendo hoy en Mateo 7:15. Mateo 7:15, solo observe por el momento la instrucción. Mateo 7:15, el Señor Jesús dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Y no tiene que voltear ahí, pero Jesús va a enfatizar esto de nuevo antes de que Él vaya a la cruz y instruya a sus discípulos una vez más. En Mateo 24, versículo 24, le dice a sus discípulos una vez más: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los elegidos o a los escogidos. Mateo 24:24. Una vez más, rebaño redimido de Dios, discípulos de Jesucristo. Vienen falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas y falsos discípulos. Y ellos vienen a tu vida, vienen a la asamblea. Esto nos regresa al Sermón del Monte. Mientras el Señor Jesucristo concluye su sermón, mientras Él ya ha llamado a sus discípulos a entrar por el camino estrecho y duro y evitar el camino angosto que lleva a perdición, Él nos llama una vez más a acción. Ahí se encuentran sus discípulos en el camino difícil y duro. Y les da otra advertencia, otra instrucción, cual vamos a meditar y dedicarnos a estudiar y a entender hoy. Versículo 15, una vez más, de Mateo 7, guardaos de los falsos profetas. Estas son las palabras del buen pastor Jesucristo, el perfecto guiador, enseñando a sus discípulos, cuales se encuentran en el camino angosto y duro, a tener cuidado con los falsos profetas
que vendrán en nuestro camino para desviarnos, llevarnos a abandonar el camino angosto. Esta es la instrucción para los que profesan amar a Jesucristo, seguir a Jesucristo, confiar a Jesucristo y obedecer a Jesucristo. Lo invito a que estudiemos juntos. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas. Un imperativo y instrucción que usted y yo, con la ayuda de Dios, debemos de entender juntos. Observemos el primer verbo e instrucción, guardaos. O tal vez su versión diga, cuidaos o cuídense. La palabra significa estar en guardia contra algo o alguien. Se refiere a tener cuidado sobre algo o alguien. Es una advertencia de un peligro inminente que traerá un gran daño a tu vida. Eso es lo que nos está dando el Señor Jesucristo. Es similar a las señales o etiquetas de peligro en áreas de alto voltaje, o las señales que advierten sobre perros feroces detrás de la puerta. Me recuerdo en una ocasión viendo una estufa y teniendo que mover la estufa de mi casa, y tal vez se recuerde de que le compartí que había una etiqueta en la estufa que decía que tenía alto voltaje y tenía que tener cuidado. La ignoré. Cuando la ignoré no porque quise, simplemente quería ser rápido. Cuando fui a agarrar el enchufe de electricidad, mis dedos tocaron lo que no hubiesen tocado y entró un dolor que entró hasta mi mano, hasta el pecho. Un dolor que nunca había sentido. Yo pensé que ahí iba a terminar todo. Gracias a Dios, no tuve que ir al hospital y el Señor me guardó. Pero mi punto en la ilustración, nosotros hemos visto etiquetas de advertencia. El punto de una advertencia es de guardarnos, de cuidarnos, de protegernos de un dolor que puede causar daño a nuestra vida, incluso un daño mortal. Esto es lo que vemos aquí con la palabra guardaos, cuidaos de la boca del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es este peligro inminente? ¿Cuál es el peligro inminente que nos está dando nuestro Señor Jesucristo, en cual debemos de tener cuidado porque puede causar daño mortal a nuestra vida física y en este contexto al camino de la vida, a nuestra vida espiritual? Mateo 7:15, Jesús continúa su instrucción, guardaos, cuídense de falsos profetas. Falsos profetas es una palabra compuesta de dos palabras, literalmente pseudo profeta. Pseudo refiriéndose a lo que es falso, falsificado, fingido, algo que no es veraz. Y profeta refiriéndose a un hombre o a una mujer que viene en el nombre del Señor, dicen ser enviados por Dios, declaran ser portavoces de Dios, declaran conocer a Dios y dicen que tienen el mensaje salvador de Dios, pero no lo tienen, no lo son. No son enviados por Dios, no tienen el mensaje salvador de Dios, no son portavoces de Dios y ellos hablan lo que es falso y condenatorio. Falsos profetas. Esta es la advertencia. Regresaremos más a esto, pero por el momento el Señor Jesús, después de decirnos de qué tenemos que tener peligro de esas personas que proclaman falsedades en el nombre del Señor, nos dice otra advertencia en el versículo 15. Nos dice que son peligrosos y engañosos. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En el versículo 15, nuestro Señor Jesucristo, hablando a las ovejas, nos da una imagen vívida y una metáfora de un grupo de lobos rapaces, y nos advierte fuertemente sobre dos cosas en conexión a estos falsos profetas. Lo primero,
Los falsos profetas son extremadamente peligrosos a tu vida física y a tu vida espiritual. Observen el versículo 15, que nuestro Señor Jesús compara a los falsos profetas con lobos. Creo que la mayoría de nosotros sabemos que un lobo no es una mascota de casa. Los lobos son mamíferos carnívoros, salvajes, de la familia de los perros, pero distintos a ellos. Son carnívoros salvajes que viven juntos y cazan juntos en manadas. Y nuestro Señor describe su motivo aquí y dice que estos falsos profetas son lobos, buscan a comer ovejas. Nos dice que son peligrosos cuando los llama lobos rapaces. Si ve la palabra rapaces, un adjetivo para describir el tipo de profeta, falso profeta que es. Rapaces, una palabra que significa que son viciosos, feroces, salvajes, violentos y están buscando comer oveja. O sea, quieren devorar y consumir ovejas en pedazos. Quieren tomar a ventaja de ellos para su propio beneficio y deleite. Jesús nos está diciendo que los falsos profetas son así. Son lobos rapaces. Para decirlo de otra manera, el falso profeta, este es el punto que quiere comunicar Jesucristo, es extremadamente peligroso y mortal para nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Porque de acuerdo al contexto, vienen con un mensaje que condena y no el que salva. Proclaman ser hijos de Dios, son hijos de Satanás. Y llevan a hombres y mujeres que proclaman estar en el camino de Cristo, en el camino angosto, a abandonar los caminos de Cristo, para ir en el camino ancho y fácil que lleva a la perdición eterna. Los falsos profetas, dice Jesús, buscan a devorar ovejas, buscan infiltrarse en asambleas, en el rebaño, para comer y tomar a ventaja de ellos para su propio beneficio. La primera cosa que nos dice el Señor Jesucristo acerca del falso profeta es extremadamente peligroso. Segundo, Jesús también nos dice que los falsos profetas son extremadamente engañosos. Mire de nuevo lo que dice Jesús en el versículo 15. Nuestro Señor Jesús nos enseña y dice que estos profetas falsos vienen y nos dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Vestidos. Es un disfraz, es la idea. Tienen ropas que se aparentan como oveja. En otras palabras, internamente su motivo es sacar provecho de ti, sacar provecho de la oveja para su propia ganancia. Su intención es utilizar las ovejas para ganancias personales. Quieren devorarte, pero cuando vienen a ti, no vienen pareciendo como lobos. Vienen disfrazados como el lobo de Caperucita Roja y vienen en un disfraz de oveja, lo que significa que se parecen al resto de la asamblea. Se visten como el resto de la asamblea. Muchos de ellos son bautizados en las aguas, al igual que el resto de la asamblea cristiana. Conocen los catequismos de la iglesia, conocen la teología de la iglesia, cantan los mismos cánticos que la iglesia, conocen y dicen algunas de las mismas palabras teológicas de la iglesia, oran y de acuerdo a Mateo 7:22 profetizan, predican y hacen muchas obras en su nombre. Pero de acuerdo a Jesús, todo esto es una fachada. Vienen vestidos de ovejas, pero no lo son. Es un disfraz, es una apariencia exterior para ocultar su motivo,
que es tomar provecha y ganancia propia de la oveja. Se disfrazan para guardar y disfrazar su motivo. Y esto lo harán por medio de pretender que son ovejas, cuando no lo son. Jesús nos está diciendo que no solamente el falso profeta es extremadamente peligroso, es extremadamente engañoso. Vienen como Satanás, y como Pablo le dijo a los corintios, el Satanás viene vestido como un ángel de luz en medio de nosotros. No tienen sus cuernos para toda la vista. Vienen con ropa y olor de oveja, para infiltrarse en la asamblea y para infiltrarse en tu vida. Versículo 15, la advertencia que nos da el buen pastor Jesucristo es: guárdense, cuídense de los profetas mentirosos que vienen a vosotros. La advertencia aquí es que a medida que caminemos por el camino angosto, estos falsos profetas definitivamente van a venir hacia ti, hacia nosotros. Mis hermanos, tal vez ya están en tu vida. Tal vez ya te están llamando por teléfono. Tal vez ya están tocando tu puerta. Tal vez se están sentando en la mesa de tu cocina. Tal vez están repartiendo literatura, o tal vez están en la estación de radio en tu camino al trabajo. Tal vez está en la música que escuchas, o en los reales de redes sociales, o en el YouTube, pero están cerca de nosotros. Entonces, Jesús, estoy convencido, hasta me tienes un poco asustado. ¿Vienen falsos profetas? ¿Son extremadamente peligrosos y son engañadores? Entonces, ¿cómo puedo evitarlos? ¿Cómo puedo reconocerlos para no ser devorados o distraídos de ellos para caminar en el camino de destrucción? Jesús nos va a dar manera y nos va a decir que sí se pueden reconocer. Versículo 16 al 20 se encuentra eso mismo. Cristo le enseña a sus discípulos cómo reconocer a estos falsos profetas que son extremadamente peligrosos y extremadamente engañosos. Primero, Él nos dice que sí se pueden reconocer. Mire el versículo 16. Por sus frutos los conoceráis. Es decir, hay manera de conocerlos. Hay manera de reconocerlos. Aquí está la respuesta corta sobre cómo poder reconocer a los falsos profetas. Muy importante que apuntemos o tengamos nota mental. Este es el principio básico. Puedes reconocer el falso profeta por lo que sale de ellos. Ese es el punto básico. Tengo algunos árboles en mi yarda y en mi patio trasero. Y tengo un árbol en particular que cuando conseguí la casa por primera vez, todos estábamos tratando de adivinar qué tipo de árbol era, qué fruto iba a dar. Nadie sabía, algunos adivinaban esto, otros adivinaban otro. Pero un día un amigo me dijo, ¿sabes cuándo vas a saber qué tipo de árbol es? Le dije, ¿cómo? ¿Cómo voy a saber? El día que salga la fruta. Y el día finalmente llegó. Y dicho y hecho, salió fruto. Y descubrimos qué tipo de árbol era. Era un árbol de ciruelas. ¿Cómo pude llegar a esta conclusión? Por ver lo que salió del árbol. Esto es lo que estamos viendo que Jesucristo nos enseña en el versículo 16. Leamos juntos de nuevo. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos o abrojos? Y luego mira el versículo 19, porque Jesucristo no quiere que perdamos el principio básico. Una vez más, así que por sus frutos los conocerás. Este es el punto básico que Jesús nos está enseñando aquí y lo que estamos leyendo aquí.
Jesús hace preguntas retóricas, las que observamos. Retórica, que significa todos sabemos la respuesta de antemano. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? La respuesta es claramente que no. ¿O higos se recogen de los cardos o los abrojos? La respuesta es claramente no. La respuesta a estas preguntas retóricas es por supuesto que no. Pero ¿por qué no se recogen de ahí? Porque las uvas y los higos no crecen sobre los espinos y los cardos. Porque los espinos y los cardos no pueden producir uvas y higos. En la misma manera, en el versículo 16 y el versículo 19, Jesús nos da el punto básico, el principio básico en cómo discernir el falso profeta. Lo reconocerás por los frutos que producen. Puedes reconocerlo por lo que sale de ellos. Ese es el punto principal. Y Él nos va a dar un enfoque en dos cosas que el discípulo debe de estar observando, que sale de la boca de ellos y cómo sale de la vida de ellos. Estas son las dos cosas que Jesús nos dice que van a alertarnos sobre un falso profeta. Primero, podemos discernir un falso profeta, de acuerdo a Jesús, por el mensaje que sale de ellos, lo que sale de sus bocas. Para decirlo de otra manera, aunque están vestidos como ovejas, tienen dientes de lobos. Puedes discernirlos por las falsas enseñanzas que salen de ellos. Noten el versículo 15, porque lo vemos de inmediato cuando Jesús nos dice que el identificador número uno y principal es: cuídense de los falsos profetas. Aquí está el primer identificador de cómo reconocerlo. Jesús los llamó falsos. Proclamadores proclaman ser portavoces y maestros de Dios, pero lo que enseñan, lo que sale de su boca, lo que predican, sus mensajes y lo que proclaman, lo que te llaman a hacer, es mentira, es falso y contradice la palabra de Dios. En otras palabras, lo que sale de sus bocas contradice lo que Dios ha revelado claramente en su palabra escrita, su palabra infalible y inerrante. El falso maestro y profeta contradice en particular los fundamentos de la fe. Estas son las cosas que va a contradecir. Escríbanlas bien. Va a contradecir lo que la Biblia dice sobre quién es Dios, sobre quién es su Hijo Jesucristo, sobre cómo debemos ser salvos y sobre cómo debe vivir el que verdaderamente es salvo. Una vez más, el falso profeta se puede reconocer por lo que enseña. Y lo que enseña va a contradecir lo que la Biblia dice sobre quién es Dios, sobre quién es su Hijo Jesucristo y cómo debemos ser salvos y cómo debemos de vivir en verdad de esa salvación. Jesús dijo que Él es el camino, Él es la verdad al Padre. Ellos dicen que no. Hay muchas maneras de reconciliarse con Dios y estar en correcta relación con Dios. La Biblia nos enseña que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ellos dicen, el falso profeta, que Jesús no es Dios en la carne. ¿Puedes escuchar el falso profeta diciendo mentiras acerca de quién es Jesús? Solo es un ángel creado, dice el falso profeta que toca a tu puerta. Solo es un profeta, dice el falso profeta en las sinagogas y por los musulmanes. O simplemente es un rabí radical, dicen algunos. Un rabí radical que fue crucificado por Roma por su alboroto en el siglo I. Pero no, Jesús no es el Cristo prometido y el Hijo eterno del Dios viviente. Puedes notar y reconocer el falso profeta por cómo claramente contradice quién es Dios, quién es su Hijo, cómo podemos ser salvos de la ira venidera y cómo vive el que ha sido salvo por la gracia de Dios.
acuerdo al Señor Jesucristo, el identificador, lo que se da a conocer en reconocer a los falsos profetas es que se oponen a la revelación clara y fundamental de quién es Dios, quién es Cristo, cómo rescata y cómo vivimos en luz del rescate. Sí, tienen ropa de oveja, pero no tienen dientes de oveja. Todavía se pueden ver sus colmillos ensangrentados proclamando falsedades, mentiras y atribuyendo falsamente sus enseñanzas, diciendo así dice el Señor, cuando claramente contradicen las Escrituras del Antiguo y el Nuevo Pacto, el testimonio de Jesús mismo y el testimonio de los apóstoles en el Nuevo Testamento, que acuerdo a ellos lo vieron, lo escucharon y palparon con sus manos. ¿Sabes qué significa esto? Esto significa que los discípulos de Cristo deben conocer la verdad de Dios para poder discernir las mentiras. ¿Cómo vas a saber si alguien contradice quién es Dios, quién es Cristo y cómo ser salvo y cómo vivir en luz de la salvación, sin conocer quién es Dios, quién es Cristo, cómo soy salvo y cómo vivimos en luz de la salvación? ¿Cómo podremos discernir entre mentira y verdad sin conocer la verdad que se nos ha dado sin error, infalible, inerrante en la palabra escrita? Esto significa, amados, que debemos ser estudiantes diligentes de la Biblia. Tenemos que ser estudiantes diligentes de la Biblia que buscan para poder conocer las malinterpretaciones de la Biblia. Esto significa que la hermenéutica sí importa. La interpretación bíblica sí es esencial para la iglesia local. Esto significa que el exegesis sí importa. Buscar la intención del autor original y no meter nuestras propias interpretaciones en las Escrituras. Esto significa que la teología sí importa. ¿Quién es Dios y lo que dice la palabra acerca de Dios importa a la iglesia local? Amados, esto significa que la doctrina importa, porque no podremos entender el error sin conocer las enseñanzas didácticas, las doctrinas de las Escrituras. Esto significa que los discípulos de Cristo son estudiantes humildes, entusiásticos y diligentes de la palabra. Como los bereos buscando escudriñar si las cosas que se enseñan son veraz. Hermano, les puedo asegurar que donde hay un cristiano que no es humilde en reverencia a las Escrituras, leyendo y estudiando la palabra del Dios viviente en las palabras escritas del canón de los 66 libros de la Biblia, encontrarás un hombre y una mujer que pronto será engañado por lobos vestidos de ovejas para ser devorados por ellos. Jesús nos dice que puedes notar quiénes son por su fruto, lo que sale de ellos. Y la primera observación que nos dice es por las mentiras que contradicen lo que está escrito, que sale de su boca. Segundo, nuestro Señor Jesucristo nos dice que puedes saber y reconocer quiénes son por lo que sale de ellos en cuestión de su vida, lo que sale de su vida. La vida impía de ellos. En el versículo 17 y 18, leamos juntos, capítulo 7. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En el versículo 17 y en el versículo 18, Jesús continúa con una ilustración de buenos y malos frutos.
En el versículo 17 y en el versículo 18 en particular, nuestro amado Señor Jesucristo habla de un árbol bueno, o tal vez su versión puede decir sano. La palabra ágathos se refiere a un árbol que está produciendo lo que debe de producir, un fruto bueno y beneficial. Y también el Señor Jesucristo menciona en contraste a esto un árbol malo, o su palabra o su versión puede decir un árbol enfermo. Sapros se refiere a un árbol que es malo o enfermizo y por lo tanto produce fruta podrida, algo que no se puede consumir, algo que no va a beneficiar, algo que no es útil. Ahora, yo crecí en ciudad, no sé mucho de árboles y no soy agricultor, pero definitivamente se puede entender el punto aquí, aún para un jovencito o un hombre de ciudad. Puedes saber si las raíces están malas, puedes saber si el árbol es malo por ver lo que sale del árbol. Si el árbol está malo, enfermizo y podrido, no va a producir fruta beneficial para poder consumir y beneficiar la vida. Puedes saber que las raíces están malas por el fruto que sale de ellos. Y aquí está el punto. Jesús dice que de la misma manera, un falso profeta que no tiene la verdad de Cristo, que no conoce en verdad a Cristo y su gracia y su perdón, no puede producir la vida de Cristo. La vida que Cristo produce en el pecador que verdaderamente ha venido en fe a Él por el perdón de sus pecados. Como lo expresó el amado Charles Spurgeon, cada uno produce según su naturaleza. No puede hacer otra cosa. Un árbol malo siempre va a producir no fruto, malos frutos. El árbol bueno va a producir fruto bueno. En otras palabras, Jesús nos da la segunda forma en que podemos reconocer un falso profeta. Y es porque los falsos profetas no solo enseñarán lo que Jesús enseñó, sino que no vivirán lo que Jesús enseñó. No pueden vivirlo. Pueden tener ropa de oveja, pueden tener apariencia como los fariseos, orando día y noche, ayunando día y noche, elogiándose en público día y noche. Pero su vida es corrupción, sepulcros blanqueados y muerte por dentro. No tienen un corazón humilde. No tienen el corazón que convierte el Espíritu Santo y un corazón contrito y humillado, el corazón de oveja. Todavía tienen la naturaleza depredadora, feroz y voraz. Están desprovistos del don del Espíritu Santo que pertenece a todos los que han venido a Cristo en fe y arrepentimiento genuino. Por lo tanto, no pueden amarlo, no pueden obedecerlo y no pueden seguirlo como Él llama. Así que contradicen todo lo que nos enseña Jesús en el Sermón del Monte. ¿Cómo se ve el falso maestro y el falso profeta? Pues solo hagamos un contraste en todo lo que nos enseñó Jesús en el Sermón del Monte, porque el falso profeta no puede ni es capaz de vivirlo. El falso maestro no amará a sus enemigos como Jesús los mandó en capítulo 5, 43 y 48. El falso predicador y el falso mensajero se negará a poner la otra mejilla y caminar otra milla. No amarán a su esposa en el pacto matrimonial. No tratarán el pacto matrimonial como Jesús instruyó en Mateo 5, 31 en adelante. Solamente lo mirarán como papel desechable. Ellos no luchan contra la lujuria del corazón como nos instruyó Jesucristo en Mateo 5, 29 y 30. Cuando le llamó al cristiano que lo que nos cause a tropezar, aunque sea nuestro ojo, lo cortemos de nosotros para ser fiel a Él. El falso profeta no hará eso. No hay lucha con el corazón, no hay lucha con las tentaciones.
Ellos se deleitan en las fantasías inmorales y sexuales y los pecados del corazón. Ahí es donde ellos pueden tener fiesta y deleite día y noche. El falso profeta ama al mundo y los tesoros donde la polilla y el orín corrompen y donde el ladrón puede entrar y robar. Ellos hacen todo lo contrario a lo que Jesucristo nos enseñó en Mateo 6, 19 al 21. Aman las cosas más que aman a Dios. Aman a esta tierra más que amar al cielo donde mora el Cristo. Los falsos maestros son hombres y mujeres codiciosos que se caracterizan por construir sus graneros con tesoros terrenales corruptos en vez de invertir en los cielos y ser generosos con el necesitado. Sirven al dinero y no a Dios. Mateo 6, 24. ¿Cómo se ve el falso profeta? Solo consideremos todo lo que el Señor Jesús nos ha enseñado en el Sermón del Monte. Porque su vida interior no puede duplicarlo. Están ausentes del Espíritu. Por lo tanto, el falso maestro, el falso profeta, son críticos calumniadores, son impíos e injustos y no confrontan los pecados que Cristo confronta en su palabra. Mateo 7, 1 al 6. Hermanos, puedes encontrar al falso predicador y al falso maestro que vive la vida del camino ancho. Y ahí lo encuentras llamándote al libertinaje, llamándote a vivir como a ti te place, llamándote a construir tu propia versión de cristianismo, para que te unas al camino ancho donde ellos quieren que estés, para devorarte y que vayas a la destrucción. Puedes reconocer a un predicador peligroso y engañoso por el mensaje que predica y por sus vidas cuales están ausentes del poder real del Espíritu transformador de Dios. El poder de Dios se manifiesta en el Espíritu por corazones transformados, algo que el falso profeta no tiene. Su naturaleza no ha cambiado por la gracia de Cristo. Es su naturaleza que no ama a Cristo, no adora a Cristo, no exalta a Cristo y no ama a la iglesia y el pueblo de Cristo. Lo que caracteriza al falso profeta es lo que sale de ellos, que contradice claramente la vida que genuinamente atesora a Jesús y busca glorificar a Jesús, confiando y obedeciendo lo que Jesús ha enseñado. ¿Sabes qué significa esto, amados? Esto significa que esto no solamente es verdad para el falso profeta, como vamos a aprender en los versículos que siguen, es cierto para el falso discípulo. Como vamos a aprender en Mateo 7, 21, no solamente existen falsos profetas, existen falsos discípulos. Y también pueden identificarse de esta misma manera. Una vida en cual está ausente el poder de Dios en Cristo Jesús. La vida que no ama a Cristo, por lo tanto no desea obedecer y seguir a Cristo. De hecho, el amado Charles Spurgeon, cuando predicó sobre estos versículos, también llegó a la misma conclusión. Y en su sermón tuvo que interrumpirlo con una oración a Dios y dijo lo siguiente: Señor, Señor, déjame recordar que debo juzgarme a mí mismo según esta regla. Hazme un verdadero árbol frutal a mí. Esto también significa que la descripción del falso profeta puede considerarse la descripción del falso discípulo. Y el Señor Jesucristo definitivamente quiere que notemos esto, porque en el versículo 19 Jesús dice: todo árbol que no da fruto.
Es para incluir a todos sus oyentes. Usted que profesa ser cristiano, usted que profesa conocer al Señor Jesucristo, el poder de su cruz, que ha probado de la gracia de ser perdonado en Jesús, quien tomó la ira y el juicio de Dios en nuestro lugar. El que dice que ha sido regenerado por la obra santificadora y regeneradora del Espíritu. ¿Estás dando fruto de Cristo en tu vida? Somos buenos árboles que damos el fruto del Espíritu que llega a todos los que verdaderamente conocen a Jesús. Mis amados oyentes, estas palabras de Jesús no solamente son para advertirnos del falso profeta, es para advertirnos de la influencia del falso profeta a sus oyentes. Un recordatorio del buen Señor Jesucristo, que desea que sus ovejas confíen en Él y su esperanza esté plenamente, totalmente en Jesucristo. Les advierte igualmente como segunda advertencia a sus oyentes, recordándole que el que ha llegado verdaderamente a conocer el perdón de Jesucristo, la vida de Jesucristo, dará fruto digno de arrepentimiento por seguir a Jesucristo. Pero que una vida sin cambios, amados míos, es un indicador de que no ha habido un verdadero encuentro con Jesús. Y quizás es porque ha entrado falso profeta en tu vida. Quizás es porque estás escuchando a falsos maestros que te han dicho que puedes amar a Cristo sin obedecerlo y confiar en Él. Pero la Biblia enseña claramente, y el amoroso buen pastor Jesucristo nos recuerda, que todo pecador que verdaderamente ha llegado a conocer la gracia de Dios en Cristo Jesús y su cruz expiatoria, no será la misma persona que era antes. Hay una cosa más muy importante que Jesús nos dice acerca del falso profeta. Y esto se encuentra en el versículo 19. Jesús dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Los falsos profetas, dice Jesús, van directamente al fuego. Y puedo asegurarles que este incendio, este fuego que menciona Jesús, definitivamente no es simplemente una metáfora de un destino no tan bueno. En el versículo 13 Jesús ya nos habló de este destino de fuego, cuando Él habló del camino ancho que lleva a perdición, destrucción. Jesús lo describió y es una referencia en el Antiguo Testamento para hablar del infierno, para hablar del estado final del juicio divino y del castigo justo y eterno de Dios para los que no aman a Dios y se rebelan en contra de su Mesías. ¿Y notaste que Jesús dijo que cada árbol que no dé fruto será tirado en el fuego? Versículo 19, el Señor nos dijo que todo árbol que no da fruto será cortado y arrojado al fuego. Esto significa que esto es una advertencia de la peligrosa influencia que viene si una oveja llega a escuchar a los falsos maestros y sus enseñanzas. Lo que puede suceder con el que oye y no oye bien, porque un falso evangelio que sale de los labios de los falsos maestros y predicadores no pueden salvar a nadie. Y creer en un evangelio que es falso y mentiroso no conduce a la verdadera fe y arrepentimiento en Cristo Jesús. Así que el que ignore las advertencias de Jesucristo y sea atraído por estos falsos profetas, acuerdo al Señor Jesucristo, seguirá la destinación de los falsos profetas. Al igual que ellos, no darán frutos y serán cortados y echados al fuego.
Iglesia, vienen los falsos profetas y vienen a ti. Me recuerdo que años atrás estaba visitando una viuda de nuestra iglesia y ella tenía un hijo que estaba bien enfermo. Tenía una cirugía muy importante de reemplazo de riñón y ella me decía, ora por mi hijo, un hijo mayor. Tiene mucho miedo y piensa que no va a salir de la cirugía, piensa que va a morir y es probable. Le dije, sí, hermana, claro que voy a orar por su hijo. Un día, mientras andaba en casa, recibí una llamada y era de su hijo que no acostumbraba a llamar. Y lo escuché con una desesperación en su voz. Dijo, Pastor David, tengo una carta que necesito que leas. ¿Puedes venir hoy? ¿Puedes venir pronto? Le dije, sí, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Dice, necesito que vengas. Dije, está bien, voy pronto. Llegué a su casa y rápido me abrió la puerta y tenía un papel blanco. Tenía lágrimas en sus ojos y dijo, quiero que leas esta carta. Quiero que leas esta carta y que me digas lo que piensas sobre esto. Leí la carta. Querido, amado, y dijo su nombre, entiendo que te encuentras en gran sufrimiento y en gran desesperación. Soy un hombre de Dios y te aseguro que puedo orar para manera de sanarte. Pero te pido que envíes, y puso una cantidad de dinero, y después que yo reciba el dinero, voy a orar por ti y pronto llegará respuesta a tu sanidad. Cuando leí la carta, me entraron dos emociones. Uno de gran enojo, del abuso de este falso maestro que le escribió a una persona en gran desesperación. Y otro de gran dolor en ver a una ovejita desesperada para huirse rápido, para escuchar el auxilio de un mentiroso hombre. Después de eso, le dije a mi amigo, lo que te han dicho es mentira. Lo que te han dicho no se puede prometer de parte de un hombre. Sí es probable que puedas morir y te vas a morir, pero hay salvación en Cristo Jesús. Te espera un gran día de juicio y vas a estar presente ante el santo tribunal. Y no tienes ninguna defensa en ese día. No te atrevas en ninguna manera a presentar tus propias obras, porque el que juzga, juzgará en perfecta justicia y sacará los secretos de tu corazón en plena luz. Estarás correctamente bajo eterna condenación. Pero Dios, quien es justo y recto, lleno de misericordia, ha prometido enviar salvación en su amado Mesías, su amado eterno Hijo de Dios. Los profetas profetizaron acerca de Él y dio la promesa en el jardín y afirmaron por medio de pactos que todos estaban apuntando hacia el pacto perfecto que iba a cumplir su Hijo, su Mesías. Los profetas dijeron cómo se iba a identificar este Mesías. Iba a nacer de una virgen en la ciudad de Belén. Iba a ser Dios con nosotros, plenamente Dios, plenamente hombre. Cuando lo vieras, iba a nacer del linaje de David. Iba a venir con gran señales y prodigios para testificar que ha sido enviado por Dios. Venía, como dijo Moisés, con las palabras de Dios en su boca. Iba a vivir una vida justa y perfecta, en perfecta obediencia a Dios Padre, en el lugar de su iglesia, para ser crucificado en un madero y tomar el juicio que merece la novia. Esa persona es Jesús el Nazareno. Él vino en carne y hueso, cumplió las promesas mesiánicas, nació de una virgen del linaje de David, nació en medio de nosotros y con señales y prodigios testificó ser el Hijo de Dios. Juan el Bautista, el precursor, lo anunció. La voz del desierto, la voz del cielo dijo, este es mi
hijo. Puedes ver el cojo danzando, el ciego mirando, el muerto resucitado. Amigo, eso es Jesús. Y en esa cruz Él murió por todo pecador que crea en Él, que abandone sus caminos y ponga fe en su Hijo Jesucristo. Y el que murió, el justo, resucitó al tercer día. Y el Padre lo ha declarado Hijo de Dios en toda la historia humana. El juez de las naciones, el Rey de reyes, el Salvador, el único Salvador del juicio venidero. Puedes morir, amigo. Vas a morir, amigo. Pero el que crea en Jesucristo nunca morirá la segunda muerte. Resucitará con Cristo en el gran día de resurrección. Y cuando Él traiga los nuevos cielos y la nueva tierra, los que son herederos con Él van a reinar juntamente con Él. Iglesia, vienen falsos profetas y vienen a ti, están cerca de ti. ¿Y por qué Jesús nos enseña esto? Porque Jesús ama a su iglesia. Y esta es la advertencia de un buen pastor, el Señor Jesucristo, para que sus ovejas conozcan su voz, puedan discernir su voz, y sus ovejas no escucharán la voz de otro. ¿Por qué Jesús nos enseña esto? Para que evitemos caer bajo la peligrosa influencia de lobos vestidos de ovejas. Esto es porque Jesús nos enseña esto. Cristo, nuestro amoroso protector y guía, está instruyendo a sus ovejas a que escuchen su voz por medio de su palabra, para que permanezcan perseverantes en su cuidado, por su guianza en el camino angosto que conduce a la vida. Porque vienen entre vosotros estos lobos rapaces, pero no hay que temer. Jesús está con nosotros y nos ha preparado con su palabra la espada de dos filos que sale de su boca y que hiere a las naciones con ella. Lo invito a que oremos juntos.